Mauricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. ¿Cómo está Gonzalo? Un gusto estar en su programa. Mauricio, ¿dónde se encuentra? Podemos saber en qué parte del mundo se encuentra, porque cuando hablábamos teníamos siempre el dato que está en Afganistán, en tierras por ese lado, explorando pozos, viendo qué pasa con el tema hidrocarburífero. ¿En qué parte del mundo está ahora? Sí, ahora me encuentro en Estambul, estoy en Turquía y hace unos meses estaba en Uzbekistán, pero ahora Uzbekistán. por el momento en Turquía. Están en verano, me decía, ¿no? Un verano intenso, muy caluroso por Así allá. es, ¿A cuántos grados debe estar muy estallando La caluroso, Paz? efectivamente. Bueno, llegamos a los 35, pero hay regiones por acá que llegan a los 40, 42. Entonces sí, el verano es potente. Potentísimo ese verano. ¿Extraña La Paz? Y ¿Extraña este friecito que tenemos de Juliano? sí, 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 sí. Pese a que digan lo que digan, el clima en La Paz es bastante estable, entonces uno no tiene ni calor extremo ni un frío extremo. Entonces, eso ayuda, digamos, a la gente de bajos recursos porque no tiene que cambiar su ropa en cada estación, ¿no? Cosa que no Entonces, ocurre lo mismo donde se encuentra en Turquía ahora. ajá, porque cuando hay nieve acá, claramente uno tiene que adquirir ropa más abrigada, cuando es verano, lo propio, entonces uno gasta más en ropa. En cambio, en nuestro país, por lo menos en La Paz, uno, digamos, puede pasarle, digamos. Claro. Ahí tiene que tener seguramente aire acondicionado y estar siempre con este tipo de cosas para poder refrescarse. Le pregunto, Así es. Mauricio, le pregunto, aquí la gasolina está a 3 bolivianos con 74 centavos. ¿Cuánto está en Turquía la gasolina? Está un poquito más cara, está un poquito más cara, ah, porque, bueno, casi en todo el mundo han subido el precio de la gasolina. En Uzbekistán, por ejemplo, bueno, ahí está subvencionada, pero en la mayoría de los países está a $1, digamos. A un dólar, a un dólar. Justamente esto nos da pie para hablar de esto que tiene que ver con los hidrocarburos y lo que usted ha estado advirtiendo durante años. Que un día va a ir al dentista, hágase curar, hágase tapar, le va a doler un poquito, pero no va a ser al extremo que tengan que sacarle. Haciendo esa analogía, ya hemos llegado al extremo de que nos van a sacar toda la dentadura a los bolivianos por no haber asistido a tiempo a esto que es el dentista, o en este caso, eliminar estos gastos donde se nos chorrea nuestra economía como la subvención. Y bueno, con usted venimos hablando hace tiempo, Gonzalo, sobre este tema. Lo que yo decía es que una subvención es como una muela cariada. Y si uno no la atiende a tiempo, entonces es peor y peor, es como una bola de nieve. Y llega el momento en el cual ya esa muela no se la puede salvar y hay que sacarla, y eso es más doloroso. Entonces, ¿por qué hacía esta tecnología? Porque cuando yo pedía hace muchos años atrás eliminar el subsidio, lo que se decía era que eso iba a molestar a la gente, que, bueno, iba a dañar a la gente. Y bueno, llegó el momento en que esto es insostenible y está dañando a los más pobres también. ¿Por qué es esto? Porque de alguna forma nosotros, por cómo se hicieron las cosas en el sector de hidrocarburos, ¿no? La producción de petróleo y gas ha ido cayendo. Y como la producción de petróleo ha ido cayendo, también la producción de gasolina y diésel, y tenemos que comprar más gasolina y diésel de afuera, lo que se llama importar. Entonces, para importar necesitamos dólares y por eso nuestros dólares se van en la compra de gasolina y diésel. Y lastimosamente, por otra parte, ya no nos entran dólares por la venta de gas. Entonces, aquella persona, digamos, esa caserita que vivía trayendo manzanas de Chile y quizás decía que no le importaba lo que pasa con el gas, ahora sí debería importar, porque ya no tiene dólares para ir a comprar a Chile esas manzanas. Las personas que traen celulares de China ya no tienen dólares para comprar celulares en la China. Entonces, lo que pasó en el sector de hidrocarburos, digamos, está afectando a toda la economía nacional, porque ya no tenemos los dólares del gas como los teníamos antes, pero sí necesitamos los dólares para comprar celulares, manzanas, cebollas del Perú, de la China, qué sé yo. Entonces, el subsidio ya se hizo insostenible y es muy caro para uno y está afectando a los más pobres. Entonces, la pregunta no es si vamos a quitar el subsidio o no. La pregunta es cómo queremos hacerlo. Porque llega un momento en que hay que ir al dentista. Porque si no, esto ya va a ser insostenible.
La pregunta es, ¿cómo queremos ir al dentista? ¿Queremos hacer una cita con el dentista, programar la cita, hacerlo en paz, en calma, charlando con el dentista? ¿O queremos a la violenta, ¿no? Que el dentista vaya a la casa, nos peleemos a puñetes y patadas, familia, etc. Entonces, haciendo la analogía, ¿cómo queremos eliminar el subsidio? Dialogando con la gente, dialogando con el sector de transporte, dialogando con el sector soyero, dialogando con las amas de casa, dialogando con la gente para ver la mejor estrategia, o queremos hacerlo de un día al otro, como se hizo en diciembre del 2010, y la gente salió a las calles y casi lo tumba el presidente Morales, si es que se acuerdan. Claro, claro. Aquí el desafío es quitar el subsidio de a poco, digamos, en 2 o 3 años, poco a poco, conversando con la gente. Hay muchos ejemplos en el mundo, de tal suerte de que, ¿qué prefiere la gente? La gente prefiere tener dinero para pagar a un maestro o mantener el subsidio para seguir subsidiando a la persona que tiene su Mercedes-Benz y funciona con gasolina barata. Entonces, ¿cómo queremos gastar los pocos recursos que tenemos los bolivianos? La gente que escucha y dice, bueno, a mí no me interesa, eso es el sector de hidrocarburos que resuelve el ministro, quizás debería interesarle, porque son los jóvenes cuando van a buscar, digamos, trabajo, los jóvenes de la normal, los jóvenes que estudiaron medicina, enfermería, qué sé yo, que no encuentran ya trabajo en el Estado, porque el Estado ya no tiene el dinero para absorber toda esa mano de obra. Ya no hay dinero, y el Estado está en su capacidad total. Entonces son los jóvenes los que están sufriendo para encontrar trabajo. La gente, veo en las noticias, se queja porque no hay ítems, ¿no?, en salud y educación. Y eso viene de la falta de venta de gas. Así de sencillo. No vendemos gas, el país no tiene dinero por las regalías e impuestos y no puede contratar ni pagar más empleados en el Estado. Entonces es una situación compleja que hay que tratar de destrabarla de alguna forma, y esto requiere muchas acciones en muchos campos, ¿no? Pero sí, desde hace tiempo venimos pidiendo que se elimine el subsidio de a poco, y claro, llegó el momento de mayor crisis. No producimos gas lo suficiente ni para poder vender fuera, ¿no? Estamos con problemas con Argentina. Argentina va a vender con vaca muerta el próximo año, ya no le va a comprar a Bolivia. Se habla de que los ductos se los pueda alquilar para que Argentina lleve al Brasil, por un lado. Y por otro lado también decirles, esta propuesta de eliminar poco a poco la subvención, usted dice 2, 3, 4 años, será el tiempo que nos alcance, pero es una medida técnica, no política, y en este momento el país lo que más vive es una actitud política, y lo que quiere es convencer absolutamente a todos de que estamos bien y la cosa funciona y que no van a subir ni se va a quitar las subvenciones. Estas son medidas políticas que a la larga y a la corta nos está afectando. Entonces, pedirle a un político que actúe con una forma técnica es casi imposible, y es como irnos al precipicio sabiendo que de a poco nos estamos yendo, aún sabiendo que esta no es la medida acertada. Seguramente a usted también, Mauricio, en gabinetes políticos y técnicos le han dicho, lo que usted propone es técnico y no podemos hacerlo. No me interesa lo que digan los técnicos, aquí hay que actuar políticamente, y primero hay que pensar en el voto. Eso es una pelea interna seguramente también en los gobiernos, ¿no? Así es, usted tiene toda la razón al decir que esto dejó de ser un debate técnico para pasar a ser un problema político partidario, de hecho. Entonces, la solución ya no está en manos de los técnicos, porque si usted pregunta a los técnicos de IPFB, a los técnicos del ministerio, a los técnicos de las privadas, de las transnacionales, a los técnicos de la oposición, qué sé yo, todos están de acuerdo en lo que hay que hacer. Disminuir la subvención, sacar una nueva ley de hidrocarburos, atraer inversión privada, hacer más eficiente a IPFB, qué sé yo. Todos están de acuerdo, oposición y gobierno, digamos, a nivel técnico. Es a nivel político el problema. Y el drama aquí es que las soluciones del sector de hidrocarburos tienen un costo político muy alto. ¿Qué quiero decir con esto? A ningún político... O sea, ¿qué tendría que ofrecer el político al votante en las elecciones? Señor, voy a quitar el subsidio a la gasolina, vote por mí. Entonces, la gente dirá, usted está loco, ¿cómo voy a votar por alguien que, digamos, me pide mayor sacrificio? Pero, digamos,
un poco la reflexión política sería esta. Fíjese, el próximo gobierno que entre, ese sí tiene que quitar la subvención, porque esta situación es inmanejable. Entonces, realmente, si la clase político-partidaria tuviese un poquito más de visión, digamos, no solamente las elecciones, sino 2, 3 o 4 años, quizás empezaría a pavimentar el camino para lograr estas soluciones, ¿no? Por lo menos unas mesas de diálogo, por lo menos un sentir de la población. Es una mirada de estadista lo que propone usted. Sí, porque realmente, por ejemplo, para Evo Morales, el subsidio era algo malo. Si usted revisa las declaraciones, de hecho, él intentó quitarlo. Y bueno, quizás la forma como intentó quitarlo no fue buena. Pero considero que por lo menos comenzar con unas mesas de diálogo, comenzar con una consulta a la gente, concientizar a la gente, una estrategia de marketing, podría allanar el camino para el próximo gobierno, que puede ser realmente del movimiento del socialismo. Eso no está lejos del cálculo político, ¿no? Entonces, tener una visión de mediano plazo, porque ¿cuál es la opción, Gonzalo? La opción es una crisis muy severa, donde la solución venga por, como le digo, ir al dentista a medianoche y que todo se haga muy mal y muy rápido. Entonces, realmente soluciones más dialogadas serían lo que yo puedo sostener, independiente de quién esté en el gobierno. Independiente. Realmente uno ya está velando por la sostenibilidad económica del país. ¿El litio no es la solución para el país? Como fue el gas en su momento hace 15 años, dijo el gas, ni una sola molécula de gas a Chile, ahora estamos con el litio, ya el litio, ahora el litio. ¿Es la solución el litio? ¿Vamos a estar bien con el litio? Yo creo que hay que bajar las expectativas del litio por varias razones. Una, las regalías del gas eran 50%. Y las regalías del litio son 5%. Entonces, realmente, como impacto de impuestos no es tan potente porque son dos industrias distintas, ¿no? Los costos de operación del litio son distintos a los costos de operación del gas. Entonces, hay una discusión técnica ahí por la cual las regalías no son lo que son en el gas. Eso es para comenzar. Segundo, el litio no genera energía. Es decir, usted no puede sacar electricidad de litio. Lo que el litio hace es almacenar energía en una batería. El gas sirve para generar electricidad. Entonces, los usos que tiene son distintos también. Tercero, los precios del litio evidentemente están altos hoy en día, pero lo que quiere la industria es bajar el precio de las baterías para incentivar el uso en automóviles, qué sé yo. Cuarto, el negocio del litio está en el valor agregado en las baterías, no tanto en la extracción de la batería. Entonces, para hacer una batería se necesitan otros minerales que Bolivia no los tiene. Entonces, realmente estaríamos en la primera fase, que es la extracción y venta del litio. No hay un IDH al litio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se vendía más gas, el municipio de Caranavi, la Universidad Mayor de San Andrés, el Fondo Indígena, la policía, todos recibían el dinero del gas porque así estaba la ley. En el caso del litio no es así. El municipio de Caranavi no recibe las regalías del litio. La Universidad Mayor de San Andrés no recibe de las regalías del litio. Entonces, la estructura de impuestos es distinta y por tanto el efecto multiplicador no es lo que se esperaría. Qué impresionante, ¿no? Lo que nos está comentando, lo que nos están diciendo. Qué importante es conocer estos temas para que no nos las charlen. Y ese sinceramiento que todos esperan de sus autoridades parece que nunca se va a dar porque no les interesa pues que la gente que conozca estos temas y sigamos alimentando la mentira o la especulación en esto que tiene que ver con nuestra economía. ¿Tenemos gas en Bolivia? ¿Cuánto tiempo más gas vamos a tener ese gas para esa ama de casa que quiere cocinar? Para esa persona que utiliza el gas para otro tipo del diario vivir, del común vivir. ¿Tenemos gas o si es otra especulación cuando dicen vamos a tener que comprar gas del exterior? Bien,
Tenemos gas por el momento hasta el 2027, 28, 29 para Bolivia. El gas para exportar está cayendo, pero el gas de Bolivia todavía dura unos, qué sé yo, 5 o 6 años más. Luego ya hay que pensar en estrategias de importación. Entonces, esto es lo que hay ahora. Ante la pregunta si hay un recurso bajo tierra, yo creo que sí, con exploración se puede obtener, pero de aquí a 5 o 10 años. Entonces, la respuesta a su pregunta yo la dividiría así. Tenemos gas para los bolivianos hasta el 2030. Ya no tenemos mucho gas para exportar. Entonces, ese es digamos, el problema en este momento. Porque, digamos, el salario de los profesores, el salario de los médicos, el fondo indígena, la policía, las universidades, reciben de la exportación de gas, no tanto de la venta al mercado interno. Entonces, ese es el problema. De cortísimo plazo, el gobierno está sin recursos porque los ingresos de exportación del gas están cayendo. La ama de casa, qué sé yo, puede estar tranquila, digamos, porque 4 o 5 años todavía hay gas. Pero si no se hace nada, en 4 o 5 años, usted y yo estaremos sentados probablemente por Zoom discutiendo por qué no se hizo hace 5 años algo para impedir la importación de gas. Porque esto lo venimos discutiendo desde hace 15 años, ¿no? Uh-huh. Esto de las energías es también preocupante, ¿no? El Chepete y el Bala era supuestamente iba a ser el centro energético del país, íbamos a vender energía a la región. Sin embargo, eso no es así. Evo Morales decía hace años, 2015 más o menos, hay que apretarse los cinturones, pero además decía, vamos a ser el centro energético de la región. Y eso no está ocurriendo. Se ha incrementado terriblemente en el Beni la energía eléctrica, en Cobija, en Pando, es altísima la energía eléctrica y la gente no toma conciencia, el ciudadano de a pie, porque nos han acostumbrado mal a dejar todo encendido, televisores, luces, energía, motores. No estamos tomando conciencia. ¿Solamente es Latinoamérica o el mundo está en esa realidad? Y en general los países que producen gas y petróleo no tienen eso que se llama eficiencia energética, es decir, de un uso razonable de la energía. Para poner el ejemplo sencillo, ¿no? Todavía en Bolivia llegan personas a casa y encienden la televisión para no sentirse solos. Entonces, es un gasto de energía. La gente llega a su casa y enciende la luz a las 8 de la noche, que es la peor hora, y plancha, digamos, a las 8 de la noche, que es la peor hora para planchar, porque realmente todo el sistema está colapsando, ¿no? Entonces, hay países donde la factura de gas, por ejemplo, en España puede ser $800. La factura de gas, $800. ¡Wow! Mensuales, $800. Claro, en el mundo están experimentando precios Entonces lo que hace la gente es ahorrar energía, comprarse un autito más barato, buscar una televisión que no utilice tanta energía, qué sé yo. En nuestro país hay mucho espacio para mejorar el consumo de energía, para ser más eficiente. Pero mientras a la gente no le cueste, yo me incluyo ahí, ¿no? Muchas veces yo dejo encendido el auto por el aire acondicionado, porque la energía es barata. Entonces, realmente el problema es que queremos ayudar a los pobres con el precio de la gasolina. Pero el problema también es que con el precio de la gasolina ayudamos a los que no son pobres, al dueño del BMW, al dueño del Mercedes. La gente utiliza gas para calentar sus piscinas en la casa. Uh-huh. Entonces, realmente lo que deberíamos hacer es quitar el subsidio y si queremos ayudar a los pobres, ¡pum!, se le da un bono para que pague su factura de gas y su factura de luz, como se hace en El Salvador, que tantas veces lo comenté a través de su programa. Uh-huh. En El Salvador sube la factura de energía y los pobres van con una tarjeta de débito al cajero automático y sacan dinero que les da el Estado para pagar lo que es más caro. Uh-huh. Entonces hay soluciones en el mundo, hay soluciones. Y hay muchas soluciones. El tema es, hay que destrabar esto, como el dólar también, ¿no? Hay 3 precios políticos en el país. El precio del dólar, el precio de la gasolina y el precio del pan. Esos 3 precios han destruido gobiernos en el pasado y hay que ser muy cauto en manejar esos 3 precios. Porque si uno los maneja muy mal, crisis. Y
y si uno los maneja muy mal, crisis social o crisis económica. Entonces, son tres precios que hay que cuidarlos con mucho, hay que tenerlos con mucho cuidado. Mauricio, termino con esta consulta, que seguramente usted la conoce también, acerca del fallo de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, en relación a este fallo de que se debe dar también el subsidio a vehículos que lleguen del exterior. Hay un juez que es boliviano, pero acá el gobierno, las instituciones y muchos sectores lo están crucificando. Esta no es una medida política, es una actitud jurídica, técnica en relación al fallo, o cómo se debe entender esto. Sí, en el pasado a mí me tocó analizar esto porque teníamos un jet fuel diferenciado. Ajá. Jet fuel para aviones, ¿no? Jet fuel nacional y jet fuel internacional. Y enfrentamos este problema y el principal argumento era este, Gonzalo, que es muy sencillo. Cuando la gente boliviana va a una clínica en Salta o en la frontera con Brasil, al Brasil, las clínicas los atienden. Igual. ¿No? No le decían, usted es boliviano, le voy a cobrar más por la consulta médica. Usted es boliviano, entonces le voy a cobrar más por el servicio de transporte en la frontera con Brasil, en la frontera con Argentina. Entonces hay un principio muy claro de reciprocidad. Los servicios a los bolivianos cuestan lo mismo en Brasil, en Argentina, que a la gente nacional. Entonces ellos nos decían, entonces, ¿por qué nos cobran a nosotros la gasolina más cara? Hay un principio de reciprocidad internacional por el cual uno debe tratar a todos por igual. Entonces parece razonable ese principio, ¿no? Si entramos en una batalla acá de querer cobrar más cara la gasolina a los amigos peruanos, brasileños, ellos con justa razón nos dirán, bueno, entonces los servicios de salud, los servicios de transporte para bolivianos en mi país va a ser más caro. Entonces no queremos entrar, hay un principio del buen vivir a nivel internacional. Entonces yo creo que el fallo fue por esa vía que es completamente razonable. ¿No? Entonces, aunque dañe la economía, pero considero que hay criterios internacionales que hay que respetar porque son razonables. Mauricio, como siempre, un abrazo grande a usted, lo vamos a esperar a su retorno y es un gusto escucharlo y conocer más de lo que usted está transmitiéndonos por la experiencia que tiene y el conocimiento en este tema hidrocarburífero. Le mando un abrazo, Mauricio, creo que ya es de madrugada allá, nos hemos pasado el tiempo. ¿Qué hora tiene allá? Las 12:20 de la noche. Aquí estamos con 5 de la tarde con 20 minutos, así es. Mauricio, muchísimas gracias por su tiempo, lo dejo descansar, lo voy a volver a convocar. Muchas gracias. Gracias a usted, Gonzalo. Un saludo a todos. Un abrazo.